Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Mientras estás viendo este vídeo, las empresas de telecomunicaciones están creando una nueva infraestructura para el móvil llamada 5G. Y creo que para los anunciantes, editores y consumidores, esta será una auténtica revolución. Será sin duda la noticia más importante para los medios y para el ecosistema del marketing. Y es que el 5G es un gran avance para el ancho de banda, la distribución y la oportunidad móvil, ya que está a punto de cambiarlo todo de nuevo. Por eso, hoy os voy a decir 5 cosas que los marketingianos necesitan saber ahora mismo sobre el 5G. ¿Queréis saber más? ¡Vamos! De acuerdo con un informe de Markets and Markets, el mercado del 5G tendrá un valor de 2,86 mil millones de dólares para 2020 y de 33,72 mil millones de dólares para 2026. Casi nada, ¿verdad? ¿Te lo vas a perder? Y claro, con el futuro del móvil de próxima generación a la vuelta de la esquina, hoy os voy a dar 5 cosas que nuestra industria necesita saber. ¡Vamos allá! El 5G es la quinta generación de la innovación móvil. ¿Qué es el 5G? Pues bien, es una abreviatura que significa la quinta generación de transmisión inalámbrica celular. Cada generación es un punto de referencia de la velocidad a la que se pueden enviar los datos a través de las ondas de radio. Pero la próxima generación es una noticia aún más grande que el cambio del 3G al 4G. Pensad que en el mundo 3G ya se podía mover el correo electrónico y los archivos bastante bien. Y es que nuestro mundo móvil estaba principalmente basado en el texto. Con el 4G, el mundo del vídeo y del audio se abrió. Y precisamente ahí es donde estamos ahora. Sin embargo, el 4G puede ser lento para los nuevos formatos de medios, como la realidad aumentada y la realidad virtual. Y además puede ser costoso cuando se trata del coste de mover grandes cantidades de datos, un coste que a menudo se transfiere al usuario final. Por lo tanto, veremos dos grandes cambios en torno a la velocidad y al tipo de contenido que los consumidores experimentarán. El 5G tiene como objetivo aumentar la velocidad y mejorar las experiencias móviles de los consumidores. El 5G es el momento en el que pasamos de conexiones de 100 megabits, nuestro mejor escenario a día de hoy, a una conexión de 1 gigabit o más. Como veis, 10 veces más rápido que en la actualidad. Y eso es muchísimo. En aras de la comparación, el 3G viajó a velocidades de 200 kilobits por segundo a unos pocos megabits, mientras que el 4G escala los datos a velocidades superiores a cientos de megabits. Y es que a diferencia de las generaciones anteriores de servicios inalámbricos, ahora todos trabajaremos y jugaremos más rápido. También experimentaremos menos latencia y tendremos más capacidad de respuesta. Y todos nosotros podremos conectar muchos más dispositivos al mismo tiempo. Porque con el 5G entrando en juego, imagínate descargar una película completa en tu teléfono en menos de 30 segundos. ¡Wow! Pensad que el contenido se moverá de pantalla en pantalla entre las marcas y los clientes y entre el consumidor y el consumidor a velocidades increíblemente rápidas e ininterrumpidas. Vamos, una auténtica pasada. El futuro del 5G significa un contenido más rico para las marcas y los clientes. Imagina que las experiencias de compra de los consumidores se expanden con las interacciones de la realidad aumentada y la realidad virtual. E imagínate esos momentos súper inmersivos convirtiéndose en la nueva normalidad. Y es que he visto con mis propios ojos demostraciones de experiencias móviles de próxima generación que te permiten sentarte en casa y probarte ropa en un espacio de realidad aumentada. Y es realmente una experiencia brutal. Pensad que con el 5G los mercadólogos móviles podrán implementar experiencias de este tipo fácilmente, además de juegos interactivos avanzados y un mayor grado de personalización gracias a tecnología aún más precisas en torno al GPS y otros tipos de datos de contexto. Además, se predice que el 5G creará una oportunidad masiva en torno a una mejor inteligencia de ubicación, iniciando una nueva era en la precisión. Pensad que se conectarán los dispositivos de IoT, el llamado Internet de las Cosas, un sistema de dispositivos de computación interrelacionados, máquinas mecánicas y digitales, objetos, coches, animales o personas
que tienen identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una red sin requerir interacciones humano a humano a computadora. Vamos, pura ciencia ficción. Y todo esto se espera que lleguen a los mercados globales en los próximos años, gracias al avance del 5G. Y esto sentará las bases para una nueva clase de innovación en ofertas y servicios, similar a lo que trajo el 4G con Uber, Google Maps o Airbnb, por ejemplo. Según un artículo de Adweek, con el 5G los consumidores podrán esperar ver innovaciones tales como visualizaciones de muebles para el hogar dentro de sus salas de estar, con un realismo nunca visto anteriormente, o cajeros automáticos bancarios que se transforman en experiencias bancarias virtuales de servicio completo. El 5G podría cambiar el precio de los datos para el consumidor. Otra noticia sobre el 5G para el consumidor es que los servicios deberían obtener datos menos costosos. Y es que el coste de los datos cambiará. Incluso la idea misma de que los pagos y los costos de los datos podrían incluso ser reemplazados por nuevos modelos de negocio. Si en el pasado significó que los usuarios móviles redujeran los gastos en llamadas y SMS, para así compensar el coste de los datos, ahora puede ser que incluso recibamos 5G de manera gratuita, a cambio de ofrecer, claro, nuestros datos, por ejemplo. Como siempre os digo, si el producto es gratis, el producto eres tú. Pero bueno, a caballo regalado, no le mires el dentado. El tiempo de introducción del 5G dará un montón de pistas a los vendedores. Creo que nunca ha habido un mejor momento para innovar en el marketing que en la época actual. Y viendo la gran cantidad de opciones y enfoques que están a punto de abrirse en nuestra industria gracias al 5G, tenemos que ser rápidos y creativos, porque oportunidades habrán y muchas. Sin embargo, al igual que con cualquier transformación en el mundo de la tecnología, la introducción de la próxima generación de dispositivos móviles se desarrollará en etapas, y eso ayudará a los vendedores a prepararse. En Estados Unidos, por ejemplo, donde siempre van un punto por delante nuestro, hemos visto, por ejemplo, el dispositivo PUC 5G de AT&T. Pero hasta el próximo año, Verizon no presentará una red 5G basada en estándares que funciona en conjunto con su nuevo teléfono inteligente, el Z3. Mientras tanto, como vimos en el Mobile World Congress de Barcelona, algunos teléfonos inteligentes 5G se lanzarán a lo largo de la primera mitad de 2019, ya que se espera que los modelos de Huawei y Samsung compitan por la atención de los consumidores más pioneros. Pero, por ejemplo, también se informó que Apple no ofrecerá iPhone 5 durante esta primera ola de implementación, aunque se espera que tengan dispositivos móviles listos para 2020 o 2021. Recordad que fueron ellos quienes lanzaron el iPhone 3G en una época donde nadie sabía ni de lo que se hablaba. Por lo tanto, si Apple no lanza el producto 5G hasta 2020 o 2021, por algo será también. Y claro, con estos marcos de tiempo sobre la mesa, ahora es el momento para que los profesionales del marketing empiecen a pensar en el 5G. Algunos incluso pueden optar por asociarse con un experto en tecnología en la construcción de la próxima generación de experiencias de publicidad móvil en los espacios de realidad aumentada, realidad virtual o mixta. Y es que muchos de los muros que han obligado a los consumidores y comercializadores a hacer todo lo que les gustaría hacer, con los nuevos formatos móviles se están derrumbando. Ahora todo es posible. Así que, marqueteros, ahora toca que la experiencia en pantalla se vuelva aún más asombrosa que en la actualidad. ¿Estás preparado? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales: Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.